Mi nombre es Sofía Anderson, y construí mi sueño desde cero. Mi restaurante, Sopia's Delight, no era solo un negocio, era mi corazón, mi pasión y la culminación de años de trabajo arduo. Ubicado en el vibrante corazón de Chicago, se convirtió en un refugio de comida reconfortante, risas y celebraciones. Le puse todo mi ser, amando cada momento de las madrugadas, las noches largas y todo lo demás entre medio. Pero la vida tiene una manera de ponerte a prueba. El éxito puede sacar lo mejor de algunos y lo peor de otros. Mirando hacia atrás, debí haber notado las grietas en las relaciones que me rodeaban, pero no lo hice. A los 30 años, estaba casada con Michael Anderson, un hombre tranquilo y estable. Al menos eso era lo que pensaba. Michael trabajaba como consultor de TI. Por un tiempo, todo parecía perfecto, pero la perfección es solo una fachada, ¿verdad? Bajo la superficie, había cosas que elegí no ver. Y luego estaba Margaret Anderson, mi suegra. Margaret era una mujer de autoridad, de lengua afilada y de ideas anticuadas, que creía que el único propósito de una esposa era servir a su esposo y a su familia. Ella resentía mi independencia, mi éxito. A menudo la pillaba mirando con desdén cada vez que alguien me elogiaba por Sopia's Delight, como si mis logros fueran una afrenta personal para ella. Y luego estaba su hijo, Ryan, el que había abandonado la universidad y nunca parecía poder encaminarse. Encantador pero imprudente. Tenía la costumbre de perseguir un emprendimiento fallido tras otro. Sin embargo, Margaret lo adoraba, siempre poniendo excusas por cada uno de sus defectos. Al principio, el éxito de mi restaurante no le molestaba, pero a medida que Sopia's Delight prosperaba, su actitud pasó de desprecio a hostilidad abierta. Comenzó con pequeños comentarios. «Pasas más tiempo en ese restaurante que con tu esposo», solía decir. «¿Ni siquiera cocinas en casa ya?» Traté de ignorarlo, pero los comentarios siguieron llegando. Cada uno de ellos sentía como una puñalada dirigida a hacerme sentir menos. Luego, una noche, durante una cena familiar, Margaret soltó su bomba, sosteniendo su copa de vino. Anunció con calma: «Sofía, he estado pensando, has construido algo maravilloso con tu restaurante, pero es hora de pensar en la familia». Levanté una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», dijo, mostrando una sonrisa dulce pero calculadora. «Ryan ha estado luchando para encontrar su camino. Si le dieras una participación en el restaurante, digamos, el 50%, finalmente podría tener un futuro sólido. Sería un gran socio». Me quedé congelada. ¿El 50%? ¿La mitad de todo lo que había construido desde cero? Miré a Michael, esperando que interviniera, pero él solo miraba su plato, evitando mi mirada. «Margaret», dije, manteniendo la voz tranquila, «aprecio tu preocupación por Ryan, pero Sopia's Delight es mi negocio. No puedo simplemente darle la mitad». Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. «La familia es lo primero, Sofía. Ni siquiera tendrías ese restaurante si no fuera por el apoyo de Michael». Sus palabras dolieron, pero me negué a ceder. Michael me apoyaba porque me amaba. Yo había trabajado todos los días para hacer de Sopia's Delight lo que era. Ryan era bienvenido a trabajar duro y construir algo propio. La tensión en la mesa era insoportable. Ryan sonreía como si estuviera viendo un juego desarrollarse, pero Margaret estaba furiosa. Sabía que había cruzado una línea, pero no iba a comprometer mis principios. Después de esa noche, la hostilidad de Margaret se volvió más evidente. Dejó de ir al restaurante por completo, prefiriendo hacer comentarios sarcásticos sobre mí en cada reunión familiar. Michael intentó mediar, pero sus esfuerzos parecían a lo sumo de mala gana. «Ella está acostumbrada a sus maneras», decía. «Dale tiempo». Pero el tiempo no curó las cosas, solo las empeoró. Ryan comenzó a aparecer en el restaurante sin ser invitado, ofreciendo consejos no solicitados sobre cómo manejarlo mejor. Sabía que todo esto era parte del plan de Margaret, una prueba para ver si podían conseguir una parte de mi negocio. Lo ignoré, centrándome en expandir el menú, renovar el área del comedor y entrenar a mi personal. Aún así, la tensión comenzaba a pasar factura. Podía sentirla filtrándose en mi matrimonio. Michael y yo discutíamos con más frecuencia. Comenzó a repetir los sentimientos de Margaret, diciéndome que estaba demasiado enfocada en mi carrera y no lo suficiente en la familia. El amor y la asociación que una vez tuvimos parecía un recuerdo lejano. Una tarde, Margaret llegó al restaurante sin avisar. Su rostro era una máscara de dulzura falsa cuando entró y se sentó en una mesa en una esquina. A regañadientes, me senté con ella. «Sofía», comenzó, «no sé por qué estás siendo tan difícil. Ryan necesita esto. Somos familia». Crucé los brazos, decidida a no ceder.
Te lo he dicho antes, Margaret, esto no se trata de ser difícil, se trata de lo que es justo. Yo construí este negocio, no voy a regalárselo. Sus ojos se entrecerraron y su voz bajó a un tono frío y amenazante. Te vas a arrepentir de esto. Algo en sus palabras me heló la sangre. Traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que Margaret no era el tipo de persona que aceptaba un no por respuesta. Al verla salir ese día, no pude deshacerme de la sensación de que algo se avecinaba, algo para lo que no estaba preparada, y tenía razón. Debería haber confiado en mis instintos ese día. Cuando Margaret salió del restaurante, vi en sus ojos una mezcla de rabia y determinación que me inquietó, pero con tantas otras cosas en que pensar, me convencí de que sus palabras solo eran amenazas vacías. Debería haberlo sabido. Margaret no era de las personas que hacían amenazas vacías. La vida siguió, o al menos, eso parecía. Me lancé de lleno en mi trabajo en Sopias Delight, usando el restaurante como mi santuario y mi propósito. A pesar de la creciente tensión en casa, creía que si trabajaba lo suficiente, las cosas mejorarían, pero estaba equivocada. La tormenta se estaba gestando, y estaba a punto de golpearme de maneras que jamás hubiera imaginado. El incendio llegó una tranquila noche de martes, justo después de cerrar. Estaba en casa, agotada por un largo día, cuando sonó mi teléfono. Era mi jefa de cocina, Julia. Su voz estaba llena de pánico. Sofía, el restaurante está en llamas. Mi corazón se detuvo. ¿Estás segura? Sí, los bomberos ya están ahí, pero se ve mal. Tienes que venir de inmediato. Ni siquiera recuerdo cómo llegué allí. El trayecto fue un borrón, mis manos temblando alrededor del volante. Cuando llegué, la escena ante mí era un caos, camiones de bomberos, luces intermitentes y humo que se elevaba hacia el cielo nocturno. Mi restaurante, mi sueño, estaba siendo devorado por las llamas. Me quedé congelada, observando mientras los bomberos luchaban por controlar el incendio. Julia corrió hacia mí, con la cara bañada en lágrimas. Lo siento tanto, Sofía, me dijo. No sé cómo pasó esto. Yo tampoco. Todo lo que sabía era que ver Sopias Delight ardiendo era como una daga en el pecho. Era como si todo lo que había trabajado por conseguir se estuviera desmoronando, pedazo a pedazo. Los siguientes días fueron un borrón de devastación y confusión. El cuerpo de bomberos inició una investigación, y no pasó mucho tiempo antes de que confirmaran lo que temía. No fue un accidente. El incendio había sido provocado. Incendio premeditado. La misma palabra me revolvió el estómago. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué destruir algo tan preciado para mí? Mi mente corría con posibilidades, pero nada tenía sentido hasta que recordé las últimas palabras de Margaret. Te vas a arrepentir de esto. No quería creerlo, pero una pequeña voz persistente en el fondo de mi mente susurraba que ella podría ser capaz de hacerlo. Aún así, necesitaba pruebas. No podía dejar que la sospecha se convirtiera en una acusación sin pruebas sólidas. Mientras la investigación continuaba, me preparaba para lo que pudiera descubrir. Me encontraba atormentada por una mezcla constante de ansiedad y enojo. Michael no era un consuelo. Intentó ser comprensivo al principio, pero su paciencia se agotó a medida que me consumía la búsqueda de respuestas. Tal vez deberías enfocarte en reconstruir, sugirió una noche mientras estábamos sentados en la sala, con la tensión palpable entre nosotros. ¿Reconstruir? Respondí bruscamente. Michael, alguien incendió mi restaurante. ¿No quieres saber quién lo hizo? Por supuesto que quiero, respondió él, pero, ¿de qué sirve obsesionarse con eso? El seguro cubrirá los daños. Déjalo ir, Sofía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dejarlo ir? ¿Cómo podía ser tan despectivo? Esto no se trataba solo del dinero, se trataba de una traición, de alguien intentando destruir mi vida a propósito. Esa conversación sembró una semilla de duda en mi mente sobre Michael. Comencé a preguntarme si realmente me entendía, o si alguna vez lo había hecho. Luego vino el avance. Las cámaras de seguridad del restaurante habían sobrevivido al incendio, y las grabaciones eran recuperables. No puedo describir la mezcla de miedo y determinación que me inundó al sentarme frente al portátil, viendo las grabaciones junto con el investigador. Y entonces, allí estaba, la verdad desnuda en blanco y negro. Las grabaciones mostraron a Margaret y Ryan entrando al restaurante a altas horas de la noche, llevando latas de gasolina. Sus movimientos eran rápidos y deliberados. Margaret, tan tranquila y compuesta como siempre, dirigía a Ryan mientras él vertía el combustible alrededor del comedor. Luego, con un chasquido de encendedor, prendieron fuego a mis sueños. Me sentí enferma al estómago. Mis manos temblaban mientras veía las llamas cobrar vida en la pantalla. Mi propia suegra, mi cuñado, ellos me habían hecho esto.
Armada con la evidencia incriminatoria, fui directamente a la policía. Margaret y Ryan fueron arrestados poco después, con sus caras apareciendo en las estaciones de noticias locales. La comunidad estaba en shock. ¿Cómo podía una madre y un hijo llegar tan bajo? Pero lo que más me dolió fue la reacción de Michael. Él no estaba enojado con su madre ni con su hermano, no, estaba enojado conmigo. Esto es lo que pasa cuando apartas a la gente, dijo fríamente. Has estado tan enfocada en ese restaurante que te has olvidado de la familia. Si tan solo hubieras escuchado a tu madre. No pude dejarlo terminar. ¿Hablas en serio? Michael, ¿me estás culpando a mí por esto? Ellos incendiaron mi restaurante. ¿Tu madre y tu hermano cometieron un crimen y tú me dices que es mi culpa? Estoy diciendo que no tenía que llegar a esto, respondió, con la voz tensa de frustración. Podrías haber manejado las cosas de manera diferente. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre en quien pensaba que podía confiar, el hombre que amaba, los estaba defendiendo. Se sentía como otra traición, una para la que no estaba preparada. Esa noche, me quedé despierta, repasando todo en mi mente, el incendio, la traición, las palabras de Michael. Era demasiado. Entonces, me di cuenta de algo que me hizo revolver el estómago. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar. Esto no solo se trataba de Margaret o Ryan, también se trataba de Michael. Él no era el hombre que pensaba que era, y ya no podía seguir pretendiendo lo contrario. El incendio había destruido más que solo Sopias Delight, había destrozado los cimientos de mi matrimonio, y en el fondo, sabía lo que tenía que hacer. Nunca pensé que llegaría a un punto en el que cuestionara todo mi matrimonio. Michael había sido mi roca, mi compañero, la única persona en la que pensaba que podría apoyarme cuando el mundo se volviera en mi contra. Pero el incendio cambió todo. No solo destruyó mi restaurante, expuso grietas en mi relación que ya no podía ignorar. Los días que siguieron fueron asfixiantes. No podía escapar de los susurros de la traición ni de las miradas juzgadoras de la gente en nuestra comunidad, pero lo peor no era el escrutinio externo, era la fría y creciente distancia entre Michael y yo. Al principio, pensé que él estaba en shock. Después de todo, no debía ser fácil para él procesar el hecho de que su madre y su hermano fueran responsables de algo tan atroz. Traté de darle espacio, esperando que eventualmente lo superara, pero entre más intentaba, más él se alejaba. Una noche, decidí enfrentarlo directamente. Era tarde y estábamos sentados en la sala. El silencio entre nosotros era asfixiante. Michael, comencé con cautela, necesitamos hablar. Él me miró, su expresión cansada. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dije, tratando de mantener mi voz firme. Sobre lo que pasó. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sofía, no sé qué quieres que te diga. Es un lío, ¿ok? ¿Un lío? Repetí, incrédula. Tu madre y tu hermano incendiaron mi restaurante, Michael. Destruyeron todo lo que construí, y en lugar de estar enojado con ellos, ¿me culpas a mí? No te estoy culpando, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Solo creo que todo esto podría haberse evitado si hubiera sido más flexible. Tal vez ellos no se habrían sentido presionados a hacer algo tan drástico. Las palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Flexible? ¿Crees que debería haberles entregado la mitad de mi restaurante? ¿El restaurante que construí desde cero? ¿A Ryan de todas las personas? Son familia, Sofía, dijo, subiendo el tono. Tal vez no fue justo, pero a veces tienes que hacer sacrificios por las personas que quieres. Lo miré, con el corazón hundido. ¿Eso es todo? ¿Crees que debería haber dejado que me pisotearan? ¿Qué es mi culpa que hayan cometido un crimen? No dije que sea tu culpa, respondió, aunque su tono carecía de convicción. Solo, no sé, Sofía, toda esta situación nos está destrozando. Y ahí estaba, la verdad. Michael no estaba enojado con su madre ni con su hermano porque, en el fondo, pensaba que yo era la culpable. Tal vez no lo dijo abiertamente, pero sus acciones, sus palabras y su indiferencia apuntaban a la misma conclusión. No me veía como su igual, me veía como un obstáculo en el camino hacia la unidad de su familia. Esa noche, me quedé despierta en la cama, mirando al techo. Mi mente era un torbellino de emociones, enojo, tristeza, traición, pero debajo de todo eso había una claridad creciente. Esto no solo se trataba del incendio ni de los planes de Margaret. Esto era sobre la incapacidad de Michael para estar a mi lado cuando más lo necesitaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir así. El incendio ya había destruido mi restaurante. No iba a dejar que también me destruyera a mí. A la mañana siguiente, tomé mi decisión.
Me senté en la mesa de la cocina y esperé a que Michael se uniera a mí. Cuando lo hizo, respiré profundamente y pronuncié las palabras que nunca pensé que diría. Quiero el divorcio. Michael se congeló, con la taza de café a medio llevarse a los labios. ¿Qué? Dijo, su voz llena de incredulidad. No puedo más, respondí, mi voz temblorosa pero firme. No puedo estar con alguien que no me respete ni me apoye, dije, mi voz firme pero decidida. Elegiste a tu familia sobre mí, Michael, y no puedo vivir con eso. Dejó su taza de café sobre la mesa, su rostro una mezcla de sorpresa y enojo. ¿En serio estás haciendo esto, después de todo lo que hemos pasado? Sí, respondí, mirándolo a los ojos, porque merezco algo mejor. Merezco a alguien que crea en mí, que esté a mi lado cuando las cosas se pongan difíciles, y ese no eres tú. Los días que siguieron fueron de los más difíciles de mi vida. Solicitar el divorcio fue como cerrar la puerta a un capítulo que no estaba lista para dejar ir, pero en el fondo, sabía que era lo correcto. Michael me rogó que reconsiderara al principio, pero sus súplicas fueron a medias, como si incluso él supiera que este momento era inevitable. A través de todo, me aferré a un solo pensamiento: sobreviví al incendio, y también sobreviviría a esto. Margaret y Ryan intentaron destruirme, pero fracasaron. No iba a dejar que sus acciones me definieran ni a mí ni a mi futuro. Comencé a hacer planes para reconstruir Sopias Delight. El pago del seguro cubriría algunos de los costos, pero sabía que se necesitaría más que dinero para devolverle la vida a mi sueño. Necesitaría resiliencia, determinación y una creencia inquebrantable en mí misma. Por primera vez en semanas, me sentí lista para el desafío. El incendio pudo haberme quitado mi restaurante, y la traición de Michael pudo haberme quitado mi confianza, pero ninguno de los dos podía quitarme mi espíritu. Era más fuerte que eso, era más fuerte que ellos. Los días después del divorcio fueron como caminar entre escombros. Todo lo que pensé que había construido, mi matrimonio, mi lugar en la familia de Michael, incluso las paredes de Sopias Delight, había quedado reducido a cenizas. Pero si hay algo que he aprendido, es esto: puedes reconstruir, tienes que hacerlo. No fue fácil, el pago del seguro me dio un comienzo, pero el verdadero desafío fue encontrar la fuerza para comenzar de nuevo. De pie en los restos quemados de mi restaurante, sentí una mezcla de dolor y determinación. Los recuerdos de lo que se había perdido dolían, pero también me recordaban lo que era capaz de crear. Empecé con pequeños pasos. El primer paso fue despejar los escombros, ladrillo por ladrillo, un gesto simbólico que se sintió como una terapia. El viejo espacio no era recuperable, así que decidí mudarme. Una propiedad encantadora en una esquina se convirtió en el nuevo hogar de Sopias Delight. Era un riesgo, pero no tenía otra opción que tomarlo. Tuve la suerte de contar con personas que creían en mí. Mi chef principal, Julia, era una de ellas. Eres más fuerte que esto, Sofía, me dijo, y estaré aquí en cada paso del camino. Sus palabras me impulsaron. Poco a poco, reconstruí mi equipo y trabajé incansablemente para hacer realidad mi visión. Me sumergí en cada detalle: elegir muebles nuevos, rediseñar el menú y rebranding del restaurante. Esto no se trataba solo de reabrir, se trataba de demostrarme a mí misma que podía superar todo lo que se me había hecho. Mientras tanto, la noticia del arresto de Margaret y Ryan se difundió rápidamente. Su juicio se convirtió en un espectáculo público, y yo asistí a cada fecha de la corte, no por venganza, sino por cierre. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones fue doloroso, pero también validante. Margaret, antes tan segura de sí misma, ahora parecía una sombra de lo que era. Ryan, también, evitaba mi mirada, su encanto reemplazado por vergüenza. El fallo del tribunal fue rápido. Ambos fueron condenados por incendio provocado y sentenciados a prisión. Al leer el veredicto, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza e incluso un toque de lástima, pero sobre todo, me sentí libre. La reapertura de Sopias Delight fue algo mágico. El nuevo espacio se sentía fresco, vibrante y lleno de vida. En la noche de apertura, el comedor estaba lleno de clientes leales y nuevos rostros por igual. El apoyo de la comunidad fue abrumador. Muchos habían seguido mi historia y admirado mi resiliencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había reconstruido un restaurante, había reconstruido mi vida. Michael no apareció esa noche, y no esperaba que lo hiciera. No habíamos hablado desde que el divorcio se finalizó. Escuché que se había mudado fuera de Chicago, incapaz de enfrentar las consecuencias de las acciones de su familia. Una parte de mí le deseaba lo mejor, pero otra parte sabía que estaba mejor sin él. Mientras estaba en medio del bullicioso comedor, observando a los clientes felices disfrutar de los frutos de mi trabajo, sentí una sensación abrumadora de paz.
Sí, fui traicionada por Margaret, Ryan e incluso Michael de su propia manera, pero su traición no me definió, mi resiliencia lo hizo. Esta es mi historia, una de fuego y cenizas, de corazones rotos y sanación, de fuerza y triunfo. Y si hay algo que he aprendido, es que no importa cuánto trate el mundo de romperte, siempre puedes levantarte de nuevo, más fuerte, más sabia e imparable.